Un saludo cordial a todos nuestros estudiantes de CETES. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso Evangelios. Estamos haciendo las presentaciones de la cuarta semana y en este caso estamos haciendo nuestra segunda presentación sobre las parábolas. Naturalmente, como dijimos anteriormente, estamos siguiendo la nomenclatura o la división, la manera de clasificar las parábolas del escritor Roberto Fraich. Y en este segundo apartado sobre las parábolas estamos hablando de las parábolas de la crisis del reino. Debo recordar que las primeras que presentamos son las parábolas del reino o de la venida del reino. En este segundo apartado estamos hablando de las parábolas de la crisis del reino. También debo decir algo antes de comenzar esta segunda y última aportación sobre las parábolas. Y es que naturalmente no me siento suficientemente satisfecho en estas exposiciones, puesto que necesitan mucha mayor profundización. Yo recomiendo que si usted va a estudiar las parábolas, tome un número de estas, las mismas que hemos tomado aquí para este estudio breve, y haga un estudio más profundo aplicándoles el método inductivo. Vamos a colocar por lo menos 2 estudios inductivos de parábolas en la literatura o en los aportes académicos extra que van a encontrar ustedes en el cuadrante o en la sección previa a las semanas de este curso, es decir, donde está el sílabo del curso, para que ustedes vean cómo hacer un estudio de las parábolas utilizando el método inductivo. Bien, vamos a pasar aquí entonces a la segunda diapositiva, puesto que ya hemos presentado esta introducción que está en la primera diapositiva. Bien, aquí encontramos el listado de las parábolas que vamos a tratar en esta presentación. Tenemos 8 parábolas. En la anterior hicimos un aporte, una explicación somera de 9 de las parábolas. Aquí vamos a abordar 8. Aquí las tiene usted enlistadas. Estas parábolas son la higuera estéril, la parábola del rico insensato, la parábola de los talentos y de las 10 minas, el rico y Lázaro, los labradores malvados, el gran banquete, los siervos vigilantes y la parábola del portero vigilante, y también la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 doncellas. Estas son las que vamos a tratar en esta participación de hoy. Pasemos adelante. ¿Qué estamos hablando cuando denominamos estas parábolas de las crisis del reino? Es porque en estas parábolas el Señor Jesucristo habla de aquellas cosas que entran en contradicción, en contravenencia con los principios del reino de Dios, es decir, hay conflicto. Y usted va a ver que en todas estas 8 que estamos considerando, vamos a ver conflictos, ¿verdad? Podemos llamar también a este grupo de parábolas las parábolas de los conflictos del reino, ¿verdad? Jesús presenta primero los principios generales del reino en el Sermón del Monte e ilustra las características de este a través de las parábolas del reino en el capítulo 13. En este segundo grupo, aquellos principios y características entran en conflicto, crisis. Bueno, de eso estamos hablando. Pasemos más adelante entonces. Hablemos ahora de esta primera que tenemos enlistada, la parábola de la higuera estéril. Ya ven ustedes por qué estas parábolas son del conflicto, ¿verdad? De la crisis del reino. ¿En qué consiste esta parábola? Hay que recordar que la higuera es el símbolo nacional más importante en Israel. En Primero de Reyes 4:25, Miqueas 4:4, encontramos algunas aseveraciones que usted puede ir allá para leerlas despacio, ¿verdad? Y nos hablan de la seguridad que cada israelita podía vivir en medio de una viña y habría una higuera, ¿verdad? Que eran, o en el tiempo de paz y las promesas de pacificación del territorio, debían de vivir bajo esa higuera en paz. Los mismos símbolos de prosperidad podrían connotar lo contrario. Cuando los israelitas por varias razones desagradan a Dios, su ira se expresa mediante la remoción del fruto de la viña y de la higuera. Mire estas citas bíblicas en Jeremías, Oseas y Habacuc. Se puede inducir fácilmente que la falta de fruto se debió a su resistencia a comprender y cumplir la misión del Señor para este pueblo, el pueblo de Israel. Sigamos. El contexto de esta parábola de la higuera estéril. Aquí la encontramos y ya apuntamos anteriormente dónde está la cita en el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas. Podemos aseverar pues que la parábola también es una sentencia de juicio sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿en qué consiste la parábola? Consiste en que el Señor Jesús llega y
busca fruto en la higuera. Es interesante anotar que el contexto, o sea, la explicación allí en el texto de que estamos hablando, dice, inclusive ahí específicamente el escritor o el evangelista San Lucas nos dice que no era tiempo de higos y sin embargo Jesús busca higos. Observe eso, en el método inductivo este es un elemento bien importante a observar. Jesús recoge estas ideas del precursor y de la descendencia de Abraham, que no salva del infierno a los que supuestamente eran del linaje de Abraham. Y el juicio caerá también sobre Israel. La verdad central está en el hecho de que Jesús está buscando un pueblo de arrepentidos y no necesariamente la descendencia física o biológica de los israelitas. Jesús se acerca a la higuera y no es tiempo de frutos si no haya frutos. Cuando los discípulos se asustaron, ¿verdad? Porque era una maldición, es decir, entre los israelitas, en estas culturas, no solo los israelitas, sino que los pueblos antiguos, una cosa de decir así como esta era, hey, no vas a tener descendencia. Otro aspecto del contexto lo encontramos en la acción de la maldición de la higuera estéril. Se acercó a la higuera y buscaba fruto y no lo encontró. Paralelo a esto está la otra parábola que es la maldición de la higuera, que está en Mateo 21 del 10 al 20. Es parte del contexto literario, lo que observamos en el método inductivo, ¿verdad? Es decir, otro pasaje que habla similarmente de este elemento. Es decir, aquí hay una maldición de la higuera estéril. Hay que ver que las dos son diferentes parábolas o probablemente la misma parábola contada desde dos ópticas diferentes. Probablemente la versión de Lucas pues tiene una intención y la versión de Mateo tiene otra intención probablemente, o eran dos acontecimientos separados. En otro contexto, la Escritura asevera que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el contexto de los israelitas, lo que los profetas buscaban, predicaban, insistían, insinuaban y exhortaban al pueblo era al arrepentimiento, es decir, que el pueblo se volviera de sus pecados, de sus malas acciones y se volviera a Dios. Acuérdense que este fue un elemento que trajo a la memoria la predicación de Juan el Bautista. ¿Qué decía él? Ya el hacha está puesta y todo aquel árbol que no lleva buen fruto será cortado. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, eso es lo que buscaban los profetas del Antiguo Testamento. Vamos adelante. Algunos otros elementos en el contexto. Estamos aquí dándole una pauta bastante rápida de cómo estudiar la parábola con el método inductivo. Estábamos hablando del contexto. El incidente desde los versículos 1 hasta 5 y la parábola contienen una misma motivación y una misma enseñanza. Las personas que cuentan la historia de los galileos que Pilato había matado probablemente se quejaban de las injusticias de la sociedad y de las autoridades o de la maldad de las personas. Jesús asevera entonces, y aquí viene lo que decíamos anteriormente, el logión, o sea, el evangelista pone el setim leven de la ocasión en que dice la parábola, y aquí viene el logión o el dicho central y el clímax de la enseñanza central de Jesucristo. Entonces dice los versículos 2 y 4, que estas cosas, dice, le pueden suceder a muchas personas, pero no porque sufran es que ya Dios les va a perdonar, o es que porque hayan padecido tales persecuciones o injusticias es que están eximidos del juicio de Dios. Dice, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es decir, porque aquí ellos están diciendo, miren, muchas veces nosotros somos malos porque nuestros gobiernos son malos, porque los que nos gobiernan, los que están sobre nosotros nos tratan mal. No, dice Jesús. Todos, tanto ellos como ustedes, necesitan arrepentimiento. Entonces, ese es el fruto de que está hablando aquí. Fíjese que aquí no está hablando de fruto de buenas obras, aquí no está hablando del fruto del Espíritu, aquí no está hablando de frutos como resultados de lo que nosotros hagamos, de qué buenas cosas hicimos y qué buenos resultados hay. De aquí, de este pasaje, no podemos inducir esto, sino que lo que está buscando Jesús es ¿dónde está el fruto de arrepentimiento? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los términos cruciales de la parábola? Bueno, una higuera en la viña. Hay que ver que la viña era
como decir así, la plantación total de vides o de matas de uva. Pero esta es aparte, es una higuera. Está en medio de la viña, es decir, de todo el campo en donde normalmente hay vides. Y que era central en los huertos de los israelitas del tiempo antiguo. La búsqueda de fruto. Jesús busca, fíjese, tome en cuenta eso. ¿Cuál es el siguiente elemento? El término. No hay fruto, la escasez de fruto. Entonces, fíjese usted cómo entonces se acerca el labrador, o mejor dicho, el viñador o el dueño de la viña al labrador y le dice, hey, hace 3 años que busco yo fruto en esta vida. Entonces ya entendemos por qué, a pesar de que no era tiempo de cosecha o de frutos en las higueras, Jesús buscaba fruto porque ya tiene un precedente. Le dice el dueño del campo, hace 3 años vengo buscando fruto y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a inutilizar la tierra? Oiga bien ese término. Aquí cuando observamos, anteriormente hice una observación del contexto bastante rápido, donde en el Antiguo Testamento se relaciona, donde en el Nuevo Testamento con la otra parábola, y aquí vamos a elementos del texto. No seguimos exactamente todo el procedimiento del método inductivo porque es muy largo, pero ya vamos observando detalles, los términos, las palabras. Entonces le dice el viñador, no, déjala, voy a cavar alrededor de ella, la voy a abonar. Y entonces, si no da fruto, entonces la cortará después. ¿De qué está hablando? De la paciencia de Dios pidiéndonos a través de los profetas que cambiemos de modo de vivir, que cambiemos nuestra forma en que nos enfrentamos a la vida y a Dios. Sigamos. ¿Cuál es el corazón de la enseñanza? Aquí le llamamos apotegma a todo el relato de la parábola, o sea, la situación geográfica, la ocasión y todo lo demás en que está incrustada la parábola. A todo esto le llamamos el apotegma, o es como una porción completa donde se narra toda la historia hasta llegar a la conclusión. Y el logión es la parte central que generalmente es Jesús quien la dice o la declara de sus labios. El apotegma es en realidad la situación planteada en el contexto de la parábola en los versículos 1 a 5. En consecuencia, el logión, o sea, la parte central de la enseñanza, está en los versículos 5 y 9. Dios está teniendo paciencia con su pueblo, esperando que éste comprenda su voluntad y se arrepienta y cumpla su misión. De no conseguir este resultado, el juicio viene sobre el pueblo. Será desarraigado. Mire, qué interesante es. ¿Se cumplió esta profecía? Bueno, ahí se lo dejo a usted para que lo analice. Vamos adelante. Siguiente parábola, el rico insensato. Todos conocemos esta parábola. Lucas tiene casi 1/3 de su evangelio dedicado a las parábolas. Esta parábola es peculiar a Lucas y va de acuerdo con el tema central de todo su evangelio y que se halla a menudo dentro de todo su evangelio como el peligro de las riquezas. Fíjese que muchas de estas parábolas, comenzando con la del sembrador, el caso del terreno en medio de los espinos, es que los espinos es el engaño de las riquezas y las vanidades de esta vida que ahogan la semilla. Y aquí aparece otra vez en esta parábola. Vamos a la siguiente para ver los elementos del contexto. En Deuteronomio 21:17, Salmo 133:1, aquí podemos encontrar este contexto. Vaya, léalos usted para que usted se familiarice con lo que estamos diciendo por el contexto. La parábola es provocada por la solicitud de un joven que pide a Jesús intervenir para que su hermano parta la herencia. Mire qué interesante. Había ya tradición desde el Antiguo Testamento que cuando unos hermanos por ahí tenían problema con lo de la herencia, cómo repartírsela, buscaban a un connotado de la comunidad y le pedían que fuera intermediario para que fuera más sana la situación. Ahí lo vemos en estos versículos que acabamos de citar. En el entorno de esta parábola están otras enseñanzas dirigidas a los discípulos de Jesús. Ahí tenemos la cita 12, 1, 4, 22, 32 en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Lucas. Mientras otras pretenden hablar a un auditorio menos específico, como en el caso del 12, 15, o sea, capítulo 12, versículos 15 y 54. Otro contexto lo encontramos en el mismo Sermón del Monte, Mateo 6, 24 hasta 34. El manejo de nuestras posesiones aterriza en nuestra fe
o en nuestra ansiedad. La manera como manejamos lo que nosotros tenemos es aterrizada en cómo nosotros o tenemos fe o estamos llenos de ansiedad. Fíjense qué interesante. Ahora, el contexto también del versículo 15 contiene el elemento central, o sea, el ojión de que habíamos hablado anteriormente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire qué central este pensamiento. O sea, la vida verdadera, la vida eterna, la vida de total realización, óigame, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, sigamos adelante. Ahí está el ojión, la enseñanza central. Otros elementos del texto. Tenemos aquí, si vamos a desglosar los otros elementos, están dados en estas palabras que tenemos en esta columna a la izquierda. Herencia, avaricia, bienes, abundancia, tesoro, graneros, necio, afán, comida, cuerpo, vestido, ansiedad. ¿Sí? La petición que ocasiona la parábola es usada por Jesús para enseñar una verdad eterna. Jesús no trata de quedar bien con la gente, no es un populista. Mientras los versículos 17 a 19 involucran una clase de monólogo, la inclusión de la voz de Dios en el versículo 20, ¿recuerda?, se convierte en un diálogo limitado. Las declaraciones contundentes que marcan el centro de la enseñanza están en los versículos 15, 22 y 31. Aquí está, esto es el ojión. En estos tres, aunque este elogión está dividido, ¿verdad?, en tres elementos que están algo separados por el número de versículos que están entre cada uno de estos. El 15, guardaos de toda avaricia. Esta es la enseñanza central. Versículo 22, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 31, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bien que memorizamos este versículo, pero como que lo memorizamos un poco desprendido de todo este contexto. Sigamos. Vamos a otra parábola ahora. La parábola de los talentos. Los talentos y las 10 minas juntas. Los nombres talentos y minas no concuerdan con el contenido según nuestra comprensión posmoderna. Es una parábola acerca de la inminente necesidad de rendir cuentas al Señor. Si vamos a ir al ojión, va usted a encontrar pues que lo central en esta parábola es, en la vida, en algún momento de nuestro existir, vamos a tener que confrontarnos con Dios y rendir cuentas. Es un indicio acerca de la tardanza del establecimiento del reino. Mire que algunos en la iglesia primitiva pensaban que el Señor ya iba a venir, pero esta es una parábola que les dice, un momentito, Él no va a venir tan luego, va a tardar. Miren esta parábola, ¿verdad? Entonces ya al detenernos aquí, nos está hablando de que hay un interín, hay un intervalo que no sabemos de cuánto va a ser, hasta que el Señor venga, pero eso sí, lo que es seguro, el Señor nos va a pedir cuentas. Encontramos dos clases de contexto. El contexto en que probablemente Jesús habría narrado la parábola, y en esta primera posibilidad, el autor, el escritor sobre las parábolas o comentarista 2 dice, entonces, ¿quién es el siervo de Dios? ¿El que se condena por una exagerada precaución que equivale a una prevaricación? Yo diría que se trata de este judío piadoso al que tanto critican los evangelios. Él busca la seguridad personal en una minuciosa observancia de la ley. Mientras tanto, por una política de exclusivismo egoísta, convierte la religión de Israel en una magnitud estéril. El pueblo sencillo, los publicanos y los pecadores, los gentiles, no se benefician de la observancia farisaica de la ley, y Dios no percibe intereses. Sigamos. El contexto. Por eso ubiqué este versículo aquí, porque me dice mucho de lo que los discípulos inmediatamente después de la resurrección de Jesús pensaban. Mire lo que dijeron los dos caminantes de Emaús, capítulo 24 de Lucas. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Cuál es el contexto? Bueno, lo encontramos en el contexto de la iglesia primitiva después de la resurrección de Jesús. Habrían considerado como una necesidad ingente para la estabilización de la iglesia, buscar la fidelidad y perseverancia de los cristianos hasta la segunda venida. Aquí como que la gente empieza en la iglesia primitiva a preguntarse, bueno, ¿por qué el Señor no viene ya? Le dices que ustedes no se fijaron que Él enseñó unas parábolas allá acerca de que tenían que esperar un poco, un periodo de tiempo como de prueba, a ver cómo se iba a desenvolver la iglesia. Bien,
Busquemos algunas interpretaciones en nuestra siguiente lámina. Algunos elementos que tenemos aquí, las minas, los talentos, son meras figuras de recursos. Lo que quiere decir aquí es recursos económicos, recursos materiales, ¿verdad? Podríamos interpretar y aplicar esto a la mayordomía en general de los recursos para hacer la misión. ¿Cómo utilizamos nuestros recursos para hacer la misión? Otro elemento en particular es el hecho de la ausencia temporal del Señor de la parábola. En Lucas 19:11, Mateo 25:14. Esto explica claramente que no debían asumir que el reino se manifestaría de inmediato, sino que había que esperar. Están presentes en el significado del relato los elementos reino, súbditos, lealtad, contabilidad, o mejor dicho, responsabilidad, le hemos llamado a eso, porque es la responsabilidad que tenemos de dar cuentas, premio, castigo. Vamos adelante. La enseñanza central la podríamos resumir en este elemento que yo puse en letra más grande aquí. Cuando no compartimos, multiplicamos los recursos que Dios nos ha dado mientras esperamos la manifestación del reino, Dios los dará a otros que produzcan los frutos. En general eso es. Este elogión no lo hizo Jesús, pero lo dio a entender. Miren aquí entonces en la columna de la derecha. Entonces la interpretación coincide en tres enseñanzas centrales. Uno, Dios nos ha entregado recursos por los cuales tendremos que rendir cuentas. Número 2, el reino nos da una tregua como para probar nuestra fe y nuestra paciencia. Aquí Jesús y los evangelistas nos declaran que el reino todavía no se manifiesta, aunque ya está aquí. Es el ya, pero todavía no, como dice nuestro buen teólogo Oscar Cullmann. Y el tercero, no hay espacio en el reino de Dios para retener los recursos. Si el evangelio ha de ser avanzado, entonces hay que utilizar esos recursos para el avance del reino de Dios. Hay que compartir estos recursos para multiplicar el impacto del reino de Dios en el mundo. Vamos adelante. Parábola del rico y Lázaro. Hay que decir que algunos estudiosos consideran que esta no fue meramente una parábola, sino que lo consideran una alegoría. Pero no se han puesto del todo de acuerdo y un buen número todavía lo consideran una parábola. Algunos dicen que fue como una visión explicada de Jesús acerca de lo que es la vida más allá. Bien, dejémoslo como una parábola por hoy. Esta parábola es una reiteración de uno de los temas centrales en San Lucas, advertencia sobre el abuso de las riquezas. Vea cómo tiene relación con la anterior. En este sentido podríamos agruparla con las otras parábolas que tratan con este tema. ¿Ve por qué les hemos llamado a estas parábolas de crisis, la crisis del reino, el conflicto con el reino? ¿Qué es lo que entra en conflicto entre nosotros y el reino de Dios? Las cosas de este mundo, que las compras, que los lujos, que la mejor casa, que el último equipo de la moda, que el último vestido de la moda, las cuentas bancarias. Todo eso puede ahogarnos en hacer crecer en nosotros el reino de Dios. Busquemos un contexto literario. Bueno, aquí tenemos por lo menos dos citas que encontramos en el Antiguo Testamento. Revela varios elementos. ¿Por qué habré de temer en los días de la adversidad? Cuando me rodee la iniquidad de mis opresores, los que confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de sus riquezas, ninguno de ellos puede redimir a su hermano, ni pagar a Dios por su rescate. Siga leyendo allí. En la parábola del sembrador encontramos que la semilla que fue sembrada entre espinos, otra vez, aquí tiene su aplicación. Por eso es que Jesús otra vez se dio el tiempo para explicar y aplicar claramente la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, explica él. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Aquí dice literalmente se hace infructuosa. Pasemos. Otros aspectos contextuales. Hay una fuente extracanónica que contiene una versión de esta parábola, pero por el momento solo mencionaremos que hay una sola versión en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Aquí puede leer detenidamente usted esto y ver los otros elementos en donde encontramos elementos contextuales. Aquí lo tenemos en Lucas 16, 1-9, el mayordomo injusto. En el caso de Lucas 16, 1, el cierto hombre rico, ya lo mencionamos.
La parábola del mayordomo injusto tiene que ver con la idea de no amontonar tesoros. Y en el número 3, ambas parábolas urgen al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Estos elementos son contextuales. Usted cuando hace una exposición, no estamos haciendo aquí exactamente una exposición suficientemente profunda, pero si usted quiere predicar y enseñar, puede hacer todo un estudio sobre la parábola y va a tener que consultar todas estas relaciones contextuales de la literatura del Nuevo Testamento. Sigamos. Derivaciones del texto: el rico, la opulencia, el ocio y la distancia social. Estos son los 3 elementos más importantes de parte del rico, ¿verdad? El mismo, el rico, la opulencia, el ocio, la distancia social. ¿Qué tiene que ver con la opulencia? Porque dice que se vestía de vestimentas finas y que comía todo lo que quería, etc. Vestía de púrpura y hacía banquetes, quiere decir que había mucho jolgorio, ¿verdad? Luego el ocio, no tenía mucho que hacer porque no servía a otros. Y luego la distancia social. ¿Cuál es esa distancia social? Y fíjense que a los cristianos hoy nos abruma esta distancia social. Cuando usted ve el pordiosero, el alcohólico, el marero, el adicto, no, con eso no me llevo yo. Y es que, claro, no hay que dejarse contaminar de ellos, pero allí probablemente está la oportunidad que Dios quiere para que usted desarrolle la capacidad de extender su reino. Acuérdese, esos son unos elementos de parte del rico. Y de parte de Lázaro, en la siguiente lámina, era una indiferencia hacia él, ¿verdad? Él sufría el desprecio. Todo el mundo lo despreciaba, ¿verdad? Dice que él estaba allí tirado y que estaba lleno de llagas y que aún los perros venían y le lamían las llagas. En contraste con la vida del rico, ¿verdad? Que vivía en opulencia. ¿Cuáles son los otros elementos? El hambre, ¿sí? Los perros que venían a afligir más su debilidad y eso. Sigamos. Lo central del texto: en lugar de los creyentes después de la muerte, el lugar de los creyentes después de la muerte se llama seno de Abraham. Jesús lo llamó el paraíso. Existe un lugar de los muertos, el Hades, para todos, pero dividido este lugar está por una gran cima que separa a los salvos de los no salvos. Esto es lo central en el texto. Los muertos de una división no pueden auxiliar a los otros en otra división. Los muertos no pueden enviar mensajes a los vivos, pues no les creerán. Es decir, no solamente no tienen comunicación entre ellos, sino que no pueden enviar mensajes para acá, para los que están vivos. De aquí pues que nosotros no creemos en eso de comunicarnos con los muertos, ¿verdad? La razón por qué el rico estaba en ese lugar es porque no se había arrepentido, pues quería que sus parientes se arrepintieran. Cuando le habló a Lázaro, dice que le habló allí, le dijo que quería, bueno, le habló al Señor, en realidad a Abraham, le dijo que le enviara a Lázaro para que les avisara a sus parientes, pero no se podía. Él le dijo: ruego aquí que me mandes, que sea refrescado mi ser, mi lengua, dice, en algo. Bien, ¿cuál es la interpretación en la siguiente diapositiva? Vamos a darle un resumen a esto. La interpretación es que hay otra vez la responsabilidad de prepararnos, que nuestro arrepentimiento debe de llevarnos a prepararnos para que podamos dar cuentas cuando seamos presentados ante Dios en la eternidad. Aquí ya no estamos hablando del lugar intermedio, del juicio, no estamos hablando del cielo, todavía no. Esto se le llama un lugar intermedio, ¿verdad? En la teología así se entiende. Pero dado el monto del texto que le dedica el evangelista aquí, entonces le da importancia a la vida del más allá, ¿verdad? Y hay un elemento importante. Está diciendo, sí hay vida más allá, sí hay conciencia. Sin lugar a dudas hay una teología de las buenas obras también en esta parábola. No hay oportunidad de salvación después de la muerte, es otra enseñanza. Lo recibido por ambos en la vida es contrastado por lo recibido por ambos después de la muerte. El mensaje de salvación está suficientemente claro en las Escrituras. Es a eso que se refiere cuando dijo Abraham: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Es decir, cuando nosotros queremos o quisiéramos, o alguien de allá quisiera, ay, por favor, manden un profeta que revele lo que dijo un muerto. No, eso no, para eso tienen la Biblia. Y entonces por eso es que es importante ponerle atención a la Biblia, a la palabra escrita, porque ahí están los profetas, los escritos, y ahí está la revelación de Dios. Sigamos. La verdad central. En Lucas 12:21 podríamos decir que ubicar el ogión, esta parte central de Jesús.
Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿qué nos enseña? Que hay engaños en los deleites y en las riquezas. Que el reino de Dios es un reino en donde no cabe la indiferencia y la discriminación. ¿A quién discrimina usted? ¿Aquel porque es pobre y porque no tiene lo mismo que usted? Hay una realidad eterna que depende de nuestra conducta en esta vida. Los muertos en el más allá no pueden auxiliarse, ni auxiliarme a mí. Los muertos no pueden regresar. Las riquezas producen placeres terrenales, pero irredentas, estas riquezas irredentas, sin redención, pues causan dolor eterno. Pasemos a la siguiente, parábola de los labradores malvados. ¿Cuáles son los personajes aquí? El señor de la viña o labranza, los siervos u obreros, el hijo del señor de la viña, o sea, el heredero. Los edificadores del edificio están en la conclusión. ¿Cuáles son las acciones? Que plantó la viña y la dotó de todo lo necesario para que fuera próspera. La arrendó a unos obreros. Se ausentó por un tiempo. Envió a sus siervos a recibir del fruto. Los siervos fueron maltratados. Luego envió a su propio hijo y éste también fue maltratado y asesinado. Elementos del contexto. Un paralelo importante en el Antiguo Testamento es el de Isaías 5. Vuelva a Isaías 5, vea la parábola de la viña. Plantó una viña, la despedregó y le proveyó todo lo necesario. La regó y todo eso y le puso buenas vides. Bien, ahí está un contexto literario del Antiguo Testamento. En la conclusión, el dicho de Jesús se torna hacia la historia de la construcción del templo que se narra en el Salmo 118, versículo 22. Es similar en la enseñanza a la parábola del mayordomo infiel de Lucas 16. Marcos la ubica mejor cronológicamente en la semana previa a la semana de la Pasión. Mateo inserta la parábola de los dos hijos en respuesta a la pregunta sobre la autoridad y luego refiere esta parábola. Marcos parece indicar que la dirigió a los líderes religiosos y en cambio Lucas y Mateo relatan que se dirigió al pueblo. Estos son elementos del contexto. Aquí hay que detenerse un poco más. Yo lo estoy haciendo bastante rápido por el tiempo. El texto. El hombre es identificado como el padre de familia. Cuando se arrendó, o sea, lo dio en arrendamiento a los obreros, el padre de la viña la dejó por mucho tiempo. Y aquí es donde viene otra vez, como en las parábolas que acabamos de comentar anteriormente, en las dos anteriores, está la indicación de que había que esperar, que el Señor no iba a venir luego. Al tiempo de los frutos, o de las cosechas, Él envió a sus siervos, pero sus siervos fueron maltratados. Entonces el padre de familia envió a su hijo. Los obreros ahora no solo maltrataron a su hijo, sino que lo mataron. Y aquí ya usted puede ver el sentido que Jesús le dio para que sus discípulos fueran entendiendo esto que todavía no lo entendían, porque para ellos no les cabía en su mente, en su cabeza, como decimos, la idea de que un Mesías tenía que morir, pues era eterno, ¿verdad? Entonces aquí es donde ellos no entendían. Bien, en la conclusión de la parábola hay una pregunta retórica. Bueno, ni tan retórica porque se le da respuesta. Dice, ¿qué hará el dueño de la viña a estos labradores? A los malos destruirá y arrendará su viña a otros. Mire qué interesante. Otra vez vuelve el tema de que como entraron en conflicto con el reino, entonces la dará a otros. Aquí está abriendo esta parábola la enseñanza de Jesús de que los judíos no cumplieron los designios de Dios, los deseos de Dios, y entonces está escogiendo otro pueblo, está incluyendo a los gentiles, va a ser la iglesia. A este pueblo le deja la oportunidad de instaurar el reino de Dios como Él quiere. Sigamos a la siguiente. El significado, la interpretación. El padre de familia es Dios, por supuesto. La viña es el pueblo de Israel. Dios fundó, cuidó y guió a su pueblo, al pueblo de Israel, para que cumpliera su misión. Le dio mensajes, profetas y todo eso. En Romanos 1 puede leer eso. Los obreros son los líderes del pueblo, reyes, sacerdotes, profetas. Los siervos son los profetas que envió durante toda su historia. Los frutos esperados eran uvas dulces, según la parábola del capítulo 5 de Isaías. Ahí lo tienen. Los maltratados y asesinados son los siervos en la historia del Antiguo Testamento. El centro de la enseñanza está en la alegoría de la piedra angular. Fíjese, Dios, en vista de que envió a su hijo y este fue rechazado, entonces se buscará otro pueblo. Este tema se trata en el capítulo 11 de la epístola de San Pablo a los romanos. Vamos adelante.
Aquí tenemos una muestra de lo que es en el día de hoy las piedras angulares, la cabeza del ángulo. Pasemos más adelante. La parábola del gran banquete tienen sus paralelos en Lucas 14, 15, 24 y Mateo 22, 1 al 14. ¿Cuál fue la motivación de esta parábola? El que los fariseos buscaran los principales asientos en las cenas, en las bodas, en las celebraciones, en los festejos. El contexto: las celebraciones de bodas eran típicas de la cultura judía, y que hubiera, pues como en muchas de nuestras culturas también, que hay celebración, que hay comedera, bebedera también, y en aquel tiempo pues era el vino, ¿verdad? La tendencia de los judíos era que, estos fariseos y los escribas, era que ellos tenían que tener puestos importantes, porque era el rabino, era el maestro, era el escriba, y se iban prácticamente a sentar a la mesa principal, ¿verdad? Y entonces allí Jesús les habla de esta parábola. Las parábolas del juicio pronunciadas por Jesús en la Semana de la Pasión también son paralelos, según San Mateo. Ese es otro contexto en San Mateo. No puse la cita aquí, le queda a usted de tarea para que usted la busque, ¿verdad? Vamos a la siguiente. El material del contexto es el de las controversias de la Semana de la Pasión. Por eso estas son parábolas de crisis, dijimos, ¿verdad? Del conflicto con el reino. Parece que 3 parábolas de los 2 hijos, la de los labradores malvados, la de la fiesta de bodas, ayudaron a Mateo para expresar uno de los temas teológicos más importantes de su evangelio: el juicio de Dios sobre Israel. Estos 3 temas, o estas 3 parábolas, están dadas en el deseo de Jesús de decir: Dios está trayendo nuevamente juicio sobre su pueblo. Estas parábolas son pues del conflicto, o sea, de los juicios. Vamos adelante. Algunos consideran que esta parábola es la misma parábola de la fiesta de bodas. Aquí hay que estudiar más a fondo. Aquí no estamos haciendo una aseveración dogmática, no he dado por terminado este material, hay que estudiarlo más a fondo, pero a lo que nos referimos es que la enseñanza central está en las 2 parábolas, ¿verdad? La parábola de los que se sientan en los primeros asientos y la parábola de la fiesta de bodas, ¿verdad? Mateo la hace preceder con la parábola de los labradores malvados, mientras que Lucas la hace preceder con la historia de bodas. La fiesta de bodas está en Mateo y Lucas sí se mezclan con la de la cena. Los siervos son maltratados. El rey destruyó a los que rehusaban asistir. Hubo uno que entró sin estar vestido de boda. Y eso solo lo escribe Mateo, que le fue a reclamar que porque había llegado a la fiesta sin estar vestido de boda. El veredicto sobre el que no estaba vestido de boda fue: ahí está el ojión, atadle de pies y manos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bien, aquí tenemos además en la siguiente un contexto escatológico que hay que considerar. Dios está invitando a la gran fiesta de bodas de su Hijo, y los primeros invitados no quisieron llegar a las bodas. ¿Quiénes son? Los israelitas, los judíos. Ahora está invitando a los cojos, los mancos y los despreciados, a los gentiles. Este es el centro escatológico, ¿verdad? Israel es considerada la esposa infiel. No ha cumplido su ministerio. No ha cumplido la comisión de Dios. Ojo, que igual nos está diciendo a nosotros: si no cumplen la comisión de Dios, Dios va a escoger otro pueblo. Nosotros no sabemos cómo, pero Dios se va a escoger otro pueblo. Entonces este es el centro de la enseñanza aquí, en estas parábolas que se intercambian las unas con los otros. Vamos a ver algunas diferencias de los contextos entre Mateo y Lucas. Aquí tenemos por lo menos 3 diferencias. Hay que mezclarlas aquí. Los evangelistas como que toman la idea de una y de la otra y se intermezclan, como ya dijimos. Pero los 3 elementos más importantes de distinción están aquí. En Lucas, el anfitrión es simplemente un hombre y la comida es un gran banquete. En Mateo, el anfitrión es un rey y la comida es una fiesta de bodas para su hijo, ¿verdad? No se le escapa a uno que en Lucas 14:8 Jesús menciona una fiesta de bodas, pero no se asocia con la parábola misma. 2. En Mateo, Jesús comienza la parábola con el preámbulo de rigor. El reino de los cielos es similar a los de la capítulo 13 de Mateo. Esta fórmula no aparece en la versión de Lucas. Número 3. La parábola que se halla en Mateo no incluye los distintos pretextos que los invitados dieron. Estos figuran solamente en Lucas. Aquellos que dijeron: yo tengo
acabo de casarme, el otro dijo que tengo una yunta de bueyes y que tengo que ir a probar, y entonces por eso el señor o el rey de la casa que había preparado la fiesta de bodas se enojó y mandó a sus siervos a invitar a los cojos y a los ciegos a los que encontrar en los caminos. Bien, ¿cuál es la motivación? Pasemos a la siguiente. Los contextos de los dos evangelistas son distintos. Lo mismo la motivación presentada. Mateo la agrupa en el contexto del rechazo de Jesús. La motivación en Lucas es los puestos o lugares de privilegio que buscaban los fariseos y los escribas. Ambos están íntimamente relacionados. Pasemos adelante. El mensaje y la interpretación. El énfasis original de la parábola está aquí. Probablemente puede centrarse en las excusas de los invitados que pusieron para llegar a la boda, según Lucas 14:21. Este mensaje estaba diseñado para desarmar la protesta de los adversarios de Jesús contra su invitación para los pecadores. Los pecadores para ellos eran los que no eran judíos, los gentiles, los que están afuera allá, alrededor de Genezaret, Decápolis, Gádara, Magdala y todas aquellas poblaciones que estaban alejadas de los judíos y de sus costumbres. Pasemos más adelante. La parábola es una advertencia contra la autodecepción de parte de los que profesaban ser religiosos, cuyo prototipo era el piadoso compañero de mesa. ¡Ah, qué dicha!, dices tú, de recibir una invitación al banquete de Dios y así aceptarla. Por esto es justamente la oportunidad que se te ha brindado. Y mira lo que has hecho con la invitación. Qué interesante, ¿verdad? Mire usted qué ha hecho usted con la invitación también. Pasemos más adelante. Vamos a una nueva parábola. La parábola de los siervos y el portero vigilantes. Es una parábola escatológica. Está conectada con el pequeño apocalipsis del capítulo 24 de Mateo, del capítulo 13 de San Marcos, creo que es el capítulo 13 de San Marcos, que está en los tres evangelios. Es una parábola sobre uno de los temas más sobresalientes y más centrales en el libro de Apocalipsis. Velad, velad, velad. Está conectada pues con todos esos temas y el tema central es la parusía del Señor, la venida, la manifestación del Señor y su mandato de velar, juntamente con la parábola de las 10 doncellas o las 10 vírgenes. Pasemos adelante, elementos principales. El hombre que se va lejos, deja su casa, da autoridad a los siervos, delega a cada uno sus funciones y ordena al portero que vele. La parábola es dirigida según un evangelista al siervo y el otro a los hombres que esperan a su Señor. Otra vez, aquí encontramos otra parábola en donde Jesús está diciendo, yo no voy a venir de inmediato, después de que me vaya. Van a tener que esperar, desarrollen ustedes este periodo de la iglesia. Pasemos a la siguiente. Una o dos parábolas. Bueno, aquí usted tiene que ir más a fondo, no vamos a poder definir eso aquí, pero usted puede definirlo si son dos parábolas. Comúnmente se dice que ambas parábolas son derivadas de una parábola originalmente enseñada por Jesús. Aquí hay la noción, o sea, la hipótesis de que Jesús enseñó la verdad central y que los evangelistas hicieron dos parábolas, ¿verdad? Entonces, la implicación es que la primitiva comunidad cristiana o el evangelista crearon la actualidad que forma lo que encontramos en estas parábolas del evangelio. Sin embargo, los dos relatos del portero y los siervos que esperan son tan diversos en expresión y sintaxis que es imposible que hubiera una sola parábola original. Es más fácil decir que ambas parábolas vienen de los labios del Señor Jesús. Ahí nos vamos a quedar. Sigamos. Interpretación central. El tema del portero y de los siervos encargados de responsabilidad aparece en varios puntos de los evangelios. Bueno, este es un tema muy importante y muy central. Si usted hace una síntesis de todas las parábolas, esta cuestión de mientras esperas al Señor, tiene que estar administrando bien los recursos, obedeciendo al Señor, velando, esperando. ¿Qué es velar? La palabra velar puede tener muchas acepciones, pero velar es estar precavido, es tomar todas las precauciones. Velar es estar preparado para cualquier momento. Velar es estar listo porque puede suceder en cualquier momento lo que estamos esperando. En este caso, la parusía. Entonces amonesta al siervo, que era el portero, a que vele. Vamos a la siguiente. Solamente leo esto en la siguiente. Ciertamente Jesús quería que sus discípulos no tan solo estuvieran a la expectativa de su retorno, sino que también estuvieran ocupados en las cosas del reino. Sigamos rápidamente. Otra parábola de las 10 vírgenes. Esta es bien conocida, muy utilizada.
tiene una serie de contextos en Mateo 24, 45 a 51, 25 de Mateo también. Ahí tiene las citas. Aquí tiene también de casi todo el capítulo 25 de Mateo. ¿Qué debo comentar? Bueno, la costumbre de los judíos en las bodas era que el esposo llegaba a cualquier momento. Entonces estas doncellas, que era parte del cortejo, que era parte de las preparaciones, tenían que, para tener derecho a participar en la celebración, tenían que ver llegar al señor de la boda. Entonces tenían que estar allí velando. Vean la relación que tiene esta parábola con la anterior. Entonces tenían que esperar, pues, velando. Entonces aquí es donde se desprende el hecho de que 5 de ellas estaban totalmente preparadas, pero 5 de ellas no. Aquí hay que hacer un estudio más detallado, no podemos hacerlo aquí. Solamente voy a leer esto. Es una parábola sobre la necesidad de velar que Jesús presentó anteriormente. Esta reviste otros elementos en detalle que le dan realce y mayor significado espiritual y escatológico. Es decir, aquí encontramos varios elementos importantes. El Señor está por venir y quiere que lo esperemos con la luz encendida, con aceite suficiente en las lámparas, y si no estamos así de preparados cuando Él entre a la boda, que es la gran celebración en su venida, los que no estén preparados no van a entrar aunque regresen a buscar aceite, como lo hicieron las 5 que no estaban preparadas. Vamos adelante. Detalles. Las 10 doncellas, las lámparas, el esposo que tarda, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Cada uno de estos detalles pueden tener una aplicación. Yo les exhorto a que no seamos dogmáticos a encontrar una interpretación en cada uno de los detalles, pero muchas veces los detalles sí son importantes, como en esta parábola. Entonces, ¿cuál es el ojión? ¿Dónde está? En la última frase de esta diapositiva. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir. Pasemos adelante. La conclusión. La inclusión de los excluidos en el proyecto de salvación, o sea, los de afuera, los que no son judíos, está implícita en esta parábola. ¿Por qué? Porque aquellos que pensábamos que no son fieles, que no asisten a la iglesia, que no les interesan las cosas espirituales, de repente van adelante de nosotros. Que no nos pase la de los judíos. Todas las parábolas que hemos hablado aquí son parábolas de la crisis del reino, ¿verdad? Del conflicto, porque tienen un elemento escatológico central, la expectativa de la aparición del Señor o Rey en cualquier momento. La discriminación de los buenos y de los malos. Cuidado. El hecho o la importancia que tiene el rendir cuentas, el velar, estar expectantes de su venida. Pasemos más adelante. Aquí yo quiero cerrar, por eso se me ha hecho un poco largo aquí, porque no tenemos tiempo de hacer otras 2 presentaciones sobre lo que nuestro amigo Roberto Fraik ha determinado como las parábolas de la gracia del reino y las parábolas de los súbditos del reino, y les queda a ustedes estudiarlas, tal vez siguiendo este panorama que yo les he mostrado aquí, o pueden utilizar su propia metodología, aunque yo siempre recomiendo el método del estudio bíblico inductivo. Entonces, las siguientes 2 secciones solamente las bosquejo aquí. Miremos la siguiente diapositiva, que es la tercera división del hermano escritor Fraik, las parábolas de la gracia del reino. ¿Cuáles son esas? La de la oveja perdida, bueno, las 3 parábolas del capítulo 15 de San Lucas, ¿verdad? La oveja, la moneda, el hijo perdido. La parábola del fariseo y el publicano, la parábola de los obreros de la viña. Pero en el grupo de las parábolas de los súbditos del reino encontramos una lista mucho más grande. Incluye algunas del reino que ya discutimos, de la perla, de la red, la del buen samaritano, la del siervo malvado, la del mayordomo injusto o infiel, la del amigo que llega a medianoche, la parábola del juez y la viuda, capítulo 18 de Lucas, la parábola de los 2 hijos, de los 2 cimientos, ¿verdad? Que esa está incluida en el gran discurso del Sermón del Monte, y la parábola de los deudores. Hay que hacer un estudio más a fondo. Naturalmente aquí en el curso nos llevaríamos más del mes para hacer todo este análisis, así como lo hemos hecho en varias de estas parábolas. Los dejo a ustedes para que hagan su propia
su propio estudio y sus conclusiones, y los invito a utilizar las parábolas para predicar el Evangelio de Jesucristo necesario de predicar en estos días. Bendiciones.